Este programa culmina una serie la cual ha tratado de enfocar los principales hechos de nuestra historia a través de 6 variadas interpretaciones de las ideas que guiaron la conducción de nuestro país en días terribles de guerra y frágiles de paz. La historia de Venezuela ha estado signada por la dualidad, tanto en los conceptos manejados por sus prohombres como por las actitudes asumidas por el común. En el siglo XIX se enfrenta la Venezuela de los principios legalistas y el orden con la Venezuela de la violencia y la arbitrariedad. El siglo XX vio cómo nacía un país petrolero, el cual ha coexistido sin fusionarse con otro elemental y atrasado. Hemos vivido en un solo país, pues hemos habitado un solo territorio. Hemos contado una sola historia y nos hemos distinguido con un solo nombre. Ahora, cuando quizás entendemos mejor por qué somos como somos, debemos esforzarnos por construir un solo futuro, estableciéndolo como secuencia de un solo y compartido esfuerzo. La gesta emancipadora hubo de relacionarse siempre con los esplendores de la acción militar. Fue una guerra que destruyó cuanto se había logrado construir durante casi 300 años de colonización. Tal vez no podía ser distinto el resultado de aquella decisión de los venezolanos por materializar su tenaz aspiración de identidad, la cual personificó la figura libertadora de Simón Bolívar. Desde el comienzo, la concepción de la libertad se debatía entre dos extremos. Por un lado, estaba la posición que seguía fielmente los principios legalistas de la República de los Criollos. Por el otro, la adhesión visceral a la igualdad a la cual todos aquellos quienes se ubicaban al margen de los privilegios tradicionales aspiraban. La propuesta inicial de la independencia estuvo influenciada por la posición principista. Sin embargo, al tiempo de traducir aquellos principios a la realidad, se encontraron con las dificultades que representaban factores económicos y sociales de profunda raíz, tales como la esclavitud. La revolución y la guerra obligaron a dejar la ley en segundo plano, desplazada por el voluntarismo político.
cierta forma, esa dicotomía guardaría relación con la actitud del venezolano frente al dilema que siempre presenta la real vigencia de la ley. Es decir, el disfrute de la libertad sin trabas y la limitación de esa libertad en beneficio de la existencia de la República legítimamente constituida. Ese menosprecio del venezolano por la ley no ha sido exclusivo de ningún grupo de los que integran la comunidad. Ni siquiera sería posible ubicarlo entre los gobernados, pues los propios gobernantes solo han aceptado la ley condicionándola a sus personales exigencias. La ley se ha visto como un estorbo para gobernar con eficacia y también como escapatoria a la hora de asumir responsabilidades. Nuestra idea de la ley se ha tergiversado. Quizás ha sido consecuencia de la innata inclinación a rendirle culto a la violencia. Pareciera que estuviéramos dispuestos a acatarla solo porque se nos impone y no porque estamos convencidos de que es necesario para la salud de la República. Esta situación, que tanto obstaculiza la existencia regular de un ordenamiento legal, no ha cambiado a lo largo de casi 2 siglos de república. Ha permanecido conduciendo el destino del país a través de las dictaduras y de los ensayos de civilismo que hemos vivido. Leyes, decretos y resoluciones pierden su vigencia por el puro y simple incumplimiento que los hace obsoletos en medio de la generalizada actitud de indiferencia del ciudadano y del propio Estado. Todas estas circunstancias han hecho de nuestras leyes instrumentos que posibilitan y hasta justifican la actitud innata del venezolano de incumplirlas. De esta forma, se ha debilitado la esencia cívica de la República y con ello han perdido consistencia las instituciones concebidas para hacerla viable. A lo largo de nuestra vida republicana, ha estado siempre presente la tentación de cambiar radicalmente el rumbo político. Tal actitud, entre otras consecuencias, no ha permitido la formación ni la consolidación de élites dirigentes apoyadas en la experiencia extraída de un lento decantar de la propia realidad. Las llamadas oligarquías por nuestros historiadores positivistas, la liberal y la conservadora, en realidad no fueron oligarquías como tales, ni se diferenciaban por su contenido político. Eran los hombres que integraban cada grupo quienes hacían la diferencia y quienes la convertían en aparatos de apoyo al gobierno de turno. En gran parte, ese fenómeno de las llamadas oligarquías fue heredado por nuestros partidos políticos. El papel del dirigente ha estado subsumido por los vaivenes de la política, siempre destinado a solucionar imposiciones de carácter urgente, en vez de prever programas de gobierno con proyección de futuro. La consecuencia ha sido que nuestros partidos políticos han perdido en mucho su carácter de orientadores, convirtiéndose en grupos que actúan bajo la inspiración de un hombre o de un pequeño cenáculo. No sin cierta propiedad, se diría que es una versión moderna del viejo caudillismo.
intentó abrirse su propio camino a partir de la reconstrucción de la soberanía nacional en 1830. Pero pierde el rumbo, agotada por los intentos de establecer en el país una fórmula civilista. Era evidente que aquel proyecto no compaginó con la realidad de la sociedad venezolana de aquel momento. Los integrantes más sobresalientes se retiraron de la vida política, dejando los destinos de la República en manos de los más osados. Lo verdaderamente lamentable en aquel asunto era que los mejores hombres de la República, al abandonar la escena, dejaban la conducción del Estado y el resguardo de sus principios en quienes no podían suplantar sus urgencias por el estímulo de los ideales. Tal descalabro, con espantosa persistencia, fue cobrando amplitud e intensidad a partir de aquella época, llegando a adquirir dimensiones de tragedia, a medida que la tarea de gobernar se ha hecho más exigente de capacidades técnicas y de consistencia moral. En el correr de los tiempos, las sucesivas tiranías reafirmaron el marginamiento de la actividad política de aquellos personajes que, si seguían manteniendo su vocación de actuación civil, no parecían dispuestos a disputarle a los otros el poder que les había llegado por vías extrañas de sus propios modelos de actuación. Insensiblemente, se fueron superponiendo dos Venezuelas, como dos países diferentes, que se miraban sin actuar, con desprecio y hasta con rencor. El legado del ideal civilista no se va a olvidar nunca. La cadena que empezara con los Ilustrados de 1811 va a continuar con los civilistas liberales y conservadores de 1830 y perdurará durante todo el siglo XIX. En cierta forma, la va a heredar un movimiento sin conducción precisa, sin programa establecido, que surgirá a la muerte de Juan Vicente Gómez y que va a quedar enmarcado en la figura desvaída del funcionario público que decide recibirlo como legado. Los acontecimientos del año 1928 despertarán a la República de una larga siesta. Van a ser la fuerza de unión de diferentes sectores de la vida venezolana. El movimiento de los muchachos fue la raíz de los acontecimientos que, en parte, ellos mismos protagonizarán 17 años más tarde, en octubre de 1945, marcando un hito fundamental en la historia de nuestro país. Políticos de tradición civilista y militares jóvenes llegan a un aparente acuerdo para formar un nuevo gobierno a partir de una estructura nueva de Estado. La democracia nacía apoyada en una contradicción. Por una parte, la intención siempre presente de establecer una república civilista sustentada en la ley. Y por otra, la arbitrariedad que sustituyó a un orden jurídico que había logrado estabilizarse a través de un proceso de decantación que buscaba asimilar viejas tácticas a exigencias nuevas que no se inclinaban a conceder plazos. La naciente democracia buscó el apoyo de la presencia popular y así, con el acto electoral, la república, al fin, se popularizaba. Pero la dictadura se atravesó en el camino. Sin embargo, la idea de renovación de la estructura del Estado y la sociedad venezolana
que perseguía la Revolución de Octubre no llega a ser interrumpida por la dictadura perejimenista. Integrantes de élites reconocidas formaban parte de organismos claves de la estructura estatal. De manera sincera y honesta, cooperaban en el saneamiento de una administración que había resultado desordenada e ineficiente. Quienes comprometían su prestigio al colaborar con la dictadura que se iniciaba, dejarían el sello de su honestidad personal en su servicio a la República. Desafortunadamente, ese ejemplo no cuadraba en nada con las aspiraciones de quienes realmente manipulaban las palancas del poder. Si el 18 de octubre de 1945 marca el inicio de un nuevo tiempo en la historia de Venezuela, el 23 de enero de 1958 representa la reafirmación de todo lo que se perseguía al derrocar al gobierno de Medina Angarita. El movimiento de enero de 1958 se caracterizó por un sentido de unidad, no solo entre los grupos comprometidos en la lucha, es decir, los que llamaban la resistencia, sino también entre individualidades del régimen derrocado en octubre de 1945. Esta Venezuela, que va a iniciar su camino a partir del 23 de enero de 1958, en aparente unidad de esfuerzos, va a poder contar con un apoyo espectacular para cumplir su cometido, su riqueza petrolera. Pero ello conformaba el mayor reto que se le ha presentado a los venezolanos en nuestros deseos de materializar los ideales republicanos. Manejar una inmensa riqueza cuya explotación escapaba de nuestras manos, pues su beneficio lo recibíamos a través de transnacionales. La frase "sembrar el petróleo" del doctor Arturo Uslar Pietri había resumido la angustia de quien observaba atentamente el dramático cambio que iba a perturbar irreversiblemente el cuerpo y el espíritu de Venezuela, generando una riqueza inesperada y en cierta forma insegura. El petróleo todo modifica, desde la forma de ejercer el poder hasta la misma manera de vivir. El extranjero que vino con la nueva industria trajo consigo nuevas costumbres y nuevas actitudes que imperceptiblemente penetraban la caparazón que cubría al venezolano. El campesino, acostumbrado a movilizarse en unas tierras que le resultaban ajenas en proporciones determinantes, era un nómade. Su medio tradicional de producción había sido y era el conuco, su única atadura a un lugar determinado. En los campos petroleros, el campesino se sedentariza, encuentra un nuevo estilo de compensación para su esfuerzo, ligado a una idea de disciplina que jamás había conocido. Un país distinto y diferente iba cobrando su propio entorno. Las claras intenciones de los nuevos colonizadores de obtener inmensos beneficios generalmente estaban acompañados de arbitrariedades y aprovechamientos ilícitos. Sin embargo,
Los extranjeros aportaron nuevos conocimientos que los venezolanos adquirieron con rapidez. Médicos, abogados, ingenieros, geólogos que salían de la universidad se integraban a la nueva industria. Así, se le daba forma a una Venezuela que crecía al margen de esa otra que permanecía satisfecha con su tradicional fórmula de comportamiento. El verdadero reto que planteaba el proyecto político que se propone el 23 de enero de 1958 era unificar estas dos Venezuelas y tomar un solo rumbo. La sociedad venezolana ha crecido cómodamente bajo la sombra protectora del Estado. Tal vez allí se encuentre la respuesta más cercana para la mejor explicación de nuestra rebeldía sin causa que ha venido a sustituir el trabajo creador que prometimos. El venezolano ha visto en el Estado no el instrumento establecido para gerenciar los intereses de la colectividad, sino el protector de los suyos individuales y el gestionador de soluciones para todo tipo de necesidades. El presupuesto se dispuso entonces para reparar errores, esconder fraudes, apadrinar incapacidades, en fin, para convertirse en cómplice de causas y delitos. Después de 30 años de vida política democrática, se ha llegado a considerar a nuestro Estado inadecuado en su estructura y desajustado en la concepción de la función que le compete. Debemos llevar a cabo un examen a profundidad de contenido sinceramente republicano, destinado a ajustar conductas frente al Estado. Debemos determinar si el propósito es continuar con el mismo enfoque sobreprotector o si, por el contrario, nos decidimos a cambiarlo y dejar el destino de la República a cargo del esfuerzo del ciudadano, quedando el Estado como el responsable de asegurar los intereses de la colectividad. El primer cambio sustancial de actitud frente a todo lo que se ha recibido como herencia de los esfuerzos para construir una república civil es tratar de obtener referencias valederas de nuestra propia historia. En busca de esta fórmula, no es recomendable descalificar el pasado, negándole toda validez como referencia para el presente y como punto de partida para proyectar el futuro. Nuestro Estado no ha logrado asumir una posición de asimilación de las realidades sociales y políticas autóctonas, prefiriendo adherirse a cierta idea de raíz y proyección europea clásica. Tal vez la mejor forma de entender su naturaleza y de comprender su forma de actuar sea concibiéndolo como una respuesta propia de una sociedad nueva, mestiza en su composición racial y cultural, que ha tenido que enfrentar riesgos y retos imprevisibles. La dramática contradicción en la estructura de la República es la que ha generado estos riesgos y retos. En ella se han mezclado la riqueza y la miseria, los conocimientos y la ignorancia, la violencia primitiva y la actitud prudente, racional y pacífica. La República Popular, democrática,
y representativa le ha ido dando forma a una mujer y a un hombre nuevo. En ellos se ha consumado, y no pocas veces, un doloroso proceso de mestizaje cuyas raíces se hunden en los inicios de nuestra aventura como pueblo. Mestizaje que creció a través de las guerras, las dictaduras, el hambre y las enfermedades, y se materializó en la pasión política que rige nuestras vidas, que se forma en las escuelas, liceos y universidades modernas. El mestizaje profundo es la señal relevante sobre la cual trata de identificarse la Venezuela de hoy en día, producto de esas diversas formas de entender la República y el discurrir de la vida sobre su territorio. Las diferentes manifestaciones de este mestizaje se han confundido, entremezclándose, activas y presentes. Todas han contribuido a trazar los rasgos que nos definen, nos comprometen y nos van marcando los caminos a seguir. Invisible hilo nos conduce a través de casi 2 siglos de andar y desandar caminos, trochas y veredas en busca del rumbo. Si ayer nos parecía serena la marcha y hoy parece agitada y hasta turbulenta, la verdad es que vamos enrumbados con mayor certeza hacia el objetivo. Las generaciones que lo fijaron no alcanzarán a verlo cumplido, pero sí lo verán la siguiente, y por ella hay que dejar referencias valederas en la labor de construcción del nuevo país prometido. Thank you.